con el mismo subgrupo y será denotado por n subgrupo normal de G, que vendría siendo por este símbolo. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo que dice: si G es abeliano, entonces todos sus grupos n de G es normal. Pues para todo G que pertenece al conjunto G se tiene que G por n por G a la menos 1 es igual a G por n por G a la menos 1, donde n pertenece al conjunto n. Aquí aplicamos la propiedad conmutativa, ya que el grupo es abeliano, y se puede aplicar la propiedad conmutativa, la asociativa, y tiene su inverso. Y decimos que G por G a la menos 1 por n. Aquí tengo el inverso de G. Cuando yo multiplico el inverso por n me da n. Y nos queda que n es igual al conjunto n. Queda demostrado que G por n por G a la menos 1 es igual a n. Ahora vamos a ver algunas equivalencias para que un subgrupo sea normal. Sea G un grupo y n un subgrupo normal de G, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. N es un subgrupo normal de G, por hipótesis. Para todo G que pertenece al conjunto G se cumple que G por n es igual a n por G. Esto queda demostrado por la primera, que lo vimos anteriormente. La tercera dice que para todo G que pertenece al conjunto G se cumple que n por G, se cumple que G por n por G a la menos 1 es un subconjunto de n. La cuarta nos dice que para todo XY que pertenece a G se cumple que XY pertenece a n, si y solo si YX pertenece a n. Ahora vamos a hablar del grupo cociente. Según el teorema, sea G un grupo y H un subgrupo normal de G, entonces el conjunto cociente G entre H es igual a la clase de A. Nos dice que la clase de A es igual a A por H cuando A pertenece al conjunto G. Es un grupo bajo la operación punto, definida como la clase de A por la clase de B, por definición es igual a al producto de la clase de A por B. Esto nos dice que para cada AB que pertenece al conjunto G, el neutro del cociente G sobre H es la clase E, y el inverso del elemento de la clase A es la clase A elevado a la menos 1. Aquí podemos observar un ejemplo que dice: dado el grupo Z, el operador de adición, y el subgrupo 3Z o 3, determine el grupo cociente de Z entre 3Z. Cuando hablamos de 3Z, el orden de Z es 3 y se refiere a todos los múltiplos de 3 en el conjunto de los números enteros. Como es 3, utilizamos tres clases: la clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3. En este caso utilicé 4, pero fue para demostrar algo. Cuando aplicamos la clase 0, lo que hacemos es que a todos los múltiplos de 3 le vamos a sumar 0. Eso lo establece esta condición. Y nos da un conjunto o un subconjunto cociente o un subgrupo que pertenece a los enteros, a Z3. Con 1 es lo mismo. A todos los múltiplos de 3 le voy a sumar 1. Igual pasa con el 2. Ya con el 3 es diferente. Si podemos notar aquí, el 3 está en el subgrupo de 3Z.
no vale la pena ponerlo porque ya está. Entonces, por lo tanto, nos queda que el cociente de z entre 3z es igual a las clases 0, 1 y 2, porque esas son las que lo distinguen. Esas son las que lo distinguen. Esas son las clases diferentes. Esas son igual. Ahora vamos a hablar de los grupos residuales. Cuando hablamos de grupos residuales nos referimos a esos conjuntos o a las clases equivalentes asociadas a los módulos de un conjunto Z en N. Vuelvo y repito, cuando hablamos de clases residuales, las clases residuales o los grupos de clases residuales son las clases de equivalencia asociadas a los módulos de un conjunto de Z en N. Aquí podemos observar en este cuadrito que nos dice que para todo n que pertenece a un conjunto n, con n mayor o igual a 2, la relación definida sobre z está dada por a relación b si y solo si existe un elemento k que pertenece a z tal que a menos b es igual a n menos k. Aquí ya establece una condición n por k y se define al conjunto z sub n igual al cociente de z entre r, es decir, z sub n es el conjunto de clase residual. Cuando vemos z sub n o z sub 2 o z sub 3 nos referimos a los conjuntos de clase residual, los residuos que pueden salir de ese grupo o subgrupo. Nota, z sub n es igual a z cociente r es igual a los grupos 0, 1, 2, elemento 0, clase 0, clase 1, clase 2, hasta llegar a n-1. Aquí podemos ver un ejemplo de z punto y de z asterisco. Si podemos diferenciar, cuando es z asterisco, el 0 se excluye. Es decir, usted puede empezar por la clase 1, clase 2, clase 3. Así sucesivamente. Continuamos. Aquí tengo un ejercicio. El ejercicio nos dice: construya la tabla de operación para los grupos abelianos de z sub 5, operador de la adición. Nos pide calcular el elemento neutro y los inversos de cada elemento. Para calcular el elemento neutro, lo primero que tengo que hacer en la solución es saber que es un grupo abeliano. Yo sé que es un grupo abeliano y que el orden es de 5. Entonces empieza de clase 0 hasta 4. Ahí hay 5 elementos. Coloco los elementos de forma horizontal en mi cuadro y de forma vertical y separado por el operador, como podemos observar aquí. Y primero busco esta diagonal que tengo aquí de color amarillo. ¿Cómo yo tengo esa diagonal? Bueno, yo tengo esa diagonal sumando la clase que está en vertical con la clase que está en horizontal y dividiéndola entre 5, que es el número de elementos de clase que tiene el conjunto Z de los enteros. Y teniendo en cuenta también que cuando divido un número entre 5 es a buscar el residuo que bueno, porque estamos hablando de grupo de clase de residuos. Por ejemplo, si divido 1 entre 5, el residuo viene siendo el mismo 1. Si divido 2 entre 5, el residuo viene siendo el mismo 2. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es que cuando usted ya consigue los números de la diagonal y los números de las horizontales que están en color azul claro, azul oscuro y morado, ya las que están en verticales serían la imagen de esas.
esa línea se consigue de la siguiente manera. Digo 0 más 0 es 0 y 0 entre 5, el residuo es 0. 1 más 1 es 2. 2 entre 5, el residuo es 2. Y así voy obteniendo todos los números de la diagonal amarilla. Ya los horizontales vendría sumando los números que están en la línea horizontal con la vertical y lo divido entre 5. Digo 0 más 1, 0 más 2 y lo divido todo entre 5. El residuo voy poniendo. Sigo con el 1, 1 más 0, 1 más 1 y así sucesivamente. Como podemos observar, los números que están alineados de forma correcta, que coinciden con cada fila y con cada columna, eso vendrían siendo los grupos. Y el elemento neutro de ese grupo vendría siendo el 0, porque aquí es donde se unen cada línea. Como ustedes pueden observar, ahí está el 0, 1, 2, 3 y 4, coincide con el de arriba. Aquí está el 0, 1, 2 y 3, coincide con el vertical. Ya los grupos se obtienen de la siguiente manera. Los elementos inversos se obtienen de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hacer es identificar los ceros. Como el 0 es mi elemento neutro, identifico los ceros en mi tabla. Y hago como la unión en un plano cartesiano. En el 1, aquí está el 0 y aquí viene siendo el 4. El inverso de 1 es 4 y así sucesivamente. Aquí esto es una breve introducción de lo que yo le estaba explicando, teniendo en cuenta que como el orden es 5, z sub 5 es igual a 5 y los divisores es de 5, de 1 y 5. Por el teorema de Lagrange, los posibles subgrupos son de orden 1 y 5. Un subgrupo de orden 1 sería h sub 1, que es igual a 0. Y de orden 5 sería h sub 2, que es igual a z sub 5. Y estarían todos los elementos de z5, que serían 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí mi exponencia. Gracias por su atención.